con la ONU. El programa donde te enteras de las acciones por el desarrollo humano en TGW 107.3. Buenas noches, audiencia de Hoy con la ONU. Gracias por sintonizarnos un jueves más y acompañarnos esta tarde en la que trataremos de acercarles en la próxima media hora a los debates, reflexiones y demandas que han tenido lugar hoy en torno al segundo foro sobre derechos humanos y diversidad sexual. Mi compañera Connie Reynoso, comunicadora de OPS, que ahora mismo acaba de llegar, recién venida del foro, y quien les habla, Olga López, hemos tratado de recoger los principales aspectos abordados en este importante encuentro para compartirlos con todos ustedes. Buenas tardes, Connie. Hola, Olga. Buenas tardes. Hola, audiencia. Espero que todos estén bien, que nos estén escuchando, ya sea en su casa, en el automóvil o todavía en su oficina, algunos. Sin duda, hoy ha sido una jornada intensa. Hemos contado con 3 paneles, un coloquio, un conversatorio. Han participado 28 ponentes y más de 200 personas han asistido. Y lo más importante, se ha desarrollado un espacio donde hemos podido hablar abiertamente, sin censuras, sobre la realidad que viven las personas de la diversidad sexual en Guatemala, que hablan con esta claridad. Ha habido avances, aún nuestra sociedad, el Estado y sus instituciones necesitan reconocer que las comunidades de gays, lesbianas, bisexuales, trans e intersex existimos y demandamos ser valorados e incluidos en la agenda pública sin que nuestras orientaciones sexuales e identidades de género sean causa de discriminación, exclusión, violencia e impunidad. Hoy, en junio de 2011, es increíble que existan personas y funcionarios que no terminen de comprender que las expresiones de la sexualidad trascienden los esquemas tradicionales y que el fin supremo de la vida no es la reproducción, sino la realización de la misma, sin cortapisas ni culpa. Es inconcebible que se sigan percibiendo los géneros como 2 polos opuestos, sino como un continuo con miles de categorías, todas válidas y todas naturales. Es inaceptable que no se permita ni proteja a quien, ejerciendo el más básico de los derechos, la libertad, decida compartir su vida y sus circunstancias con otro ser humano de su mismo sexo, o porque decida vivir el género desde su propia lectura. Acaban de escuchar a Carlos Romero, era parte de la intervención de la declaratoria que han leído esta mañana en este foro, en el que también ha intervenido en la apertura el doctor Enrique Zelaya, el representante de ONUSIDA para Guatemala y México, así como el procurador de Derechos Humanos, Sergio Morales. Es inaceptable, como decía Carlos, y como el procurador de Derechos Humanos también insistía de una manera contundente en su intervención, que fue realmente intensa, remarcó la necesidad de acabar con la impunidad, de perseguir los crímenes de odio, de acabar con la homofobia. Vamos a dejarles con alguna de sus palabras. Lo que redunda en política pública ineficaz y de bajo impacto. Por último, pedimos a las comunidades LGBTI conocer y exigir sus derechos, la igualdad en ley y la equidad para nosotras y nosotros. No son opcionales, son un mandato sustentado en la Constitución Política de la República y por lo tanto deben cumplirse sin objeción alguna o interpretaciones absurdas. Por último, invitamos a... Sí, estaban escuchando a Fátima, otra compañera que leyó la declaratoria en la ponencia de hoy y en la que insistió cuáles son las obligaciones en las que el Estado tiene que cumplir para garantizar los derechos de las personas de la diversidad sexual, derechos básicos fundamentales como el derecho a la educación, a la sanidad, el derecho a una identidad de género, que es una de las grandes luchas que están iniciando ya desde los últimos años la comunidad de las personas trans, transgénero, transexual y travesti. Y sin duda iremos escuchando a lo largo de los próximos años sobre este proceso, sobre cuál es su impacto y cómo poco a poco estamos convencidos que la sociedad se irá sumando. Vamos a ver si
podemos tener las declaraciones del procurador. De manera que para este servidor de ustedes, cumplir con la primera de las tareas que me fueron encomendadas va mucho más allá de la observancia de un gesto protocolario. Estar aquí ante todas y todos ustedes para declarar formalmente inaugurado este segundo foro nacional es un alto honor y una inestimable oportunidad para rectificar el compromiso del Procurador de los Derechos Humanos con la defensa del derecho a la diversidad, con la defensa del derecho a ser diferente. Declaro, pues, oficialmente inaugurado el segundo Foro Nacional por los Derechos Humanos en una sociedad respetuosa de la diversidad sexual. Señoras y señores, como ya dije hace un momento, el doctor Morales también facilitó datos sobre la transfobia, es decir, la discriminación y violencia contra las personas transgénero, transexual y travesti. Estos datos han sido extraídos del informe Transfobia, Agresiones y Crímenes de Odio 2007-2011. Este informe se presentó la semana pasada. Otrans contó para este evento con la participación de Miss Universo, Jimena Navarrete, quien se comprometió a apoyar la causa de las trans, de la diversidad, para garantizar, ¿no?, que esta comunidad viva en una igualdad de derechos y oportunidades. Precisamente esta es una de las comunidades que más dificultades tiene para acceder a la educación, lo que en muchas ocasiones, ¿verdad, Connie?, les condena a ejercer, ¿no?, el trabajo sexual. Exacto, no solo la educación, Olga, también a la salud, a los servicios, a ser tratadas con dignidad y con respeto, ¿no? También a tener un trato integral, se podría decir, un acceso integral a la salud, que ese tema fue uno de los que se abordó en la tarde también. En este foro tuvimos la participación de personal experto sobre el tema de salud. En este foro estuvo el doctor Pedro Rosales, viceministro de Salud, quien habló de la respuesta que ha dado el Ministerio de Salud ante la epidemia del VIH. ¿Por qué estamos relacionando ahorita el tema de VIH con el tema de la diversidad sexual? Porque estos grupos son los más vulnerables y muchas veces los más olvidados. Entonces hay que darles una atención integral a estas personas. También el doctor Luis Roberto Escoto, coordinador del área de salud familiar y comunitaria de la Organización Panamericana de la Salud, también habló del derecho que tienen las personas de la diversidad sexual al acceso a la salud integral desde el marco de los derechos humanos, porque debemos ver que también son personas y todas las personas tenemos derechos, tenemos garantías humanas que son de principios básicos, como ya dijimos, la salud, la educación, la dignidad, el respeto a su condición, y no decirlo su condición, sino que a su forma de ser, a su forma de ver la vida y a su forma de vivirla. Luego continuaremos con ese panel de salud al que hace referencia Connie y nos adelanta. Pero como la realidad nos refleja y los datos del informe nos muestran, aún no es posible contar con esa igualdad de derechos. Vamos a escuchar al doctor Morales informar sobre algunos de los datos que recoge el informe sobre transfobia. Datos sobre la violencia contra la comunidad transexual dan cuenta que de 2007 a la fecha se tienen documentados 29 casos, entre ellos 13 asesinatos. Lo delicado es que algunos tuvieron agravantes, como que las víctimas fueron lapidadas o acuchilladas repetidas veces. Se trata de verdaderos crímenes de odio. En Guatemala, hay que reconocerlo, hay una transfobia social, pero lo más grave es que, al igual que con los delitos comunes en general, la impunidad es la constante que marca los hechos que se producen contra personas de la diversidad sexual. De los 29 casos documentados entre el 2007 y 2011, solo en uno de cada 3 se conoce el nombre del agresor. Además, es una realidad que la mayoría de abusos no se dan a conocer por la vulnerabilidad de las víctimas.
sí, lamentablemente la realidad está marcada. En el caso de muchas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales, esa realidad está marcada por el estigma y la discriminación, por la violación de sus derechos, como lo dijimos anteriormente, violación de los derechos humanos, pero sobre todo marcada por la convicción de que en Guatemala un día desaparecerá la discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género. Y para ello trabajan cientos de personas que contribuyen con su activismo, con su entrega y su profesionalidad a alcanzar una sociedad más justa e igualitaria. Como así lo hemos podido comprobar esta tarde en el foro, ¿no? La implicación, el activismo de jóvenes que trabajan, ¿no? Y defienden los derechos humanos. Antes de pasar a los paneles que han dado contenido a este segundo Foro Nacional por los Derechos Humanos, les recordamos que Hoy con la ONU es un programa del Sistema de las Naciones Unidas diseñado para compartir con ustedes los avances en el país hacia el desarrollo, especialmente en el marco de la Cumbre del Milenio del año 2000. En esa ocasión, 189 países, incluyendo Guatemala, adquirieron compromisos para construir un mundo diferente, un mundo donde se busca que cada guatemalteco y cada guatemalteca tenga mejores niveles de vida. Objetivo que también ha perseguido este foro. Y en este contexto de elecciones en el que el país lleva meses inmerso, el encuentro no podía obviar la participación de las personas de la diversidad sexual en este proceso. El panel Derechos Civiles, Justicia, Participación Ciudadana, Gobernabilidad y Ciudadanía lo abordó. Sobre la importancia de esta implicación política nos habla Aldo Dávila. Estamos con Aldo Dávila, es el director ejecutivo de Gente Positiva, pero está con nosotros como referente de Acción Ciudadana del Departamento de Guatemala en el proceso electoral. Gracias por estar con nosotros en Hoy con la ONU. 4 preguntas para entender cuál es la importancia de la implicación de la comunidad de la diversidad sexual en los procesos electorales. Actualmente, ¿cuál es esa implicación de las personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales dentro del proceso electoral? Estamos totalmente invisibilizados, no existimos en ningún plan de gobierno. Tampoco no somos tomados en cuenta de parte de ningún candidato a la presidencial, a las diputaciones o a las municipalidades. Es entonces el momento de lanzarnos y de exigir a los tomadores de decisiones que nos tomen en cuenta, y desde ahí surge una alianza entre Gente Positiva y Acción Ciudadana para hacer la red de observadores para el Departamento de Guatemala, en el que pretendemos involucrar a personas de la diversidad sexual y que de esta manera también reciban capacitación en base a ciudadanía, democracia y ley de partidos políticos y electorales. ¿Esa acción qué permitiría? ¿Cuál es el objetivo último? Básicamente la observación de los comicios electorales el 11 de septiembre y si se llegara a dar una segunda vuelta también. Y el sensibilizar, el llevar a los compañeros gays, a las compañeras trans, a las compañeras lesbianas al análisis de la reflexión de que somos ciudadanos y que somos más que un voto, que podemos también observar, que podemos elegir, que podemos auditar. ¿Y de qué manera vais a trabajar tanto desde Acción Ciudadana como Gente Positiva en esta alianza para ir alcanzando ese objetivo de implicación, de capacitación? Bueno, primero que nada se tiene que conformar la Red Nacional de Observación y estamos en este proceso. Luego, una capacitación a todos los observadores voluntarios para que sepan de ciudadanía, de democracia, de coyuntura, de estructura y de realidad nacional. Y luego, pues, se pasa a la acción el día de las elecciones a observar en los comicios. Y en cuanto a la participación dentro de listas electorales, este es un proceso quizá más largo. ¿Qué implicaría o qué pasos tenemos que dar hasta llegar a esa situación? Es un proceso difícil, tomando en cuenta el patriarcado que existe en Guatemala, el machismo y la poca accesibilidad hacia la diversidad sexual. Seguramente hay candidatos a las diputaciones, seguramente hay candidatos y candidatas a las alcaldías y posiblemente también a la presidencia de la diversidad sexual, pero tomando en cuenta el estigma y la discriminación que se tiene, están adentro del closet, como lo mencionaba en mi ponencia, y al estar adentro del closet no solo se invisibilizan ellos, sino que también invisibilizan al resto de la diversidad sexual. Muchísimas gracias. De nada, para servirte. Y ya escuchaban ustedes algunos de los ponentes en este foro que estuvo muy interesante. Volviendo al tema de la salud que les hablé hace un momento, uno de los últimos
paneles que se dio fue el derecho a la salud integral y la respuesta que se le da a los grupos de la diversidad sexual. Como les había dicho, el doctor Pedro Rosales, viceministro de Salud, tuvo una presentación muy dinámica, muy interesante, donde primero se presentó él, quién era, cuál era su trabajo, cuál era su misión dentro del ministerio, pero lo más importante, desde la identidad, quién es, desde lo individual, ¿no? Él habló allí también desde las acciones que se han comenzado en el Ministerio de Salud, desde, a pesar del limitado presupuesto que hay, se ha hecho compra de antirretrovirales, ¿verdad? Pero sí también habló de la necesidad de continuar en este trabajo, de que los diversos grupos tengan acceso a la salud, a una salud integral, ¿verdad? También se hablaron de los desafíos que tiene el Ministerio de Salud y el sistema en sí de todo el país. Como les comenté también, el doctor Luis Roberto Escoto, consultor de la Organización Panamericana de la Salud, de Salud Familiar y Comunitaria, él explicó el acceso a la salud desde el marco de los derechos humanos que tienen las personas de recibir una atención integral, una atención adecuada a sus demandas, porque ustedes saben que también hay necesidad de una atención integral, y no solo por el género, por los grupos de población. O sea, es diferente el trato para un niño, para un adolescente, para el adulto mayor. Lo mismo sucede para una persona gay, para personas bisexuales, para personas trans. Fue muy interesante la ponencia de los expertos. También habló la señora Leonor Calderón, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Ella dio datos interesantes más a nivel latinoamericano sobre la violencia sexual y violencia basada en género y los retos que hay todavía. Dio cifras como que 539 personas trans han sido asesinadas solo en el 2010 en América Latina. Y así marcó cómo hay todavía un racismo, odio contra estas personas, y sobre el trabajo que hace falta todavía de sensibilización, y no solo desde la sociedad civil, sino también desde el mismo Estado, ¿no? También habló Herbert Hernández de la organización Lambda. Él hizo un análisis sobre la atención que se ha tenido en el Ministerio de Salud y los desafíos que todavía quedan por hacer. Que ahora en una entrevista nos lo contará. Terminamos, si quieres, con los paneles, las personas que participaron en el panel de salud. Sí, Olga, también participó Benjamín Nieto, que él es de la Organización Panamericana de Mercadeo Social. Él presentó un estudio sobre comportamientos en VIH en población gay, bisexual y trans, estudios que se hicieron en Guatemala en 2007 y 2009, sobre la vulnerabilidad que tienen estos grupos a poderse también a poderse contagiar o no, ¿verdad? Pero sabemos que esto sucede también. Las personas heterosexuales también están expuestas cuando no tienen la seguridad, cuando no usan los métodos que son de protección para enfermedades de transmisión sexual. Y por último habló Vivi Valle de la organización trans Reinas de la Noche, que habló específicamente de la carencia de una ley de identidad de género, lo que ha sido una barrera para el acceso a la salud integral, para el acceso a adecuación y para el acceso a muchos derechos que tienen como ciudadanos, ¿no? El hecho de que, yo me veo como un hombre, pero en mi cédula aparece un nombre de mujer, entonces usted va a entrar como mujer acá. Por ejemplo, alguien comentó del ingreso a la visita a una cárcel, iba vestida de mujer y le dijeron: no, usted tiene que decirse de hombre para entrar acá, más no sabe que esa persona toda la vida se ha sentido mujer. Y ejemplos como estos se conocieron también allí. Y no sé si para terminar, Olga, el panel, solo a grandes rasgos, hubo una presentación de periodistas y columnistas que hablaron sobre el espacio, muy poco espacio que hay en los medios, el poder que tienen los medios para cambiar a las sociedades, digamos, para hacer presión, para opinión pública en la sociedad, para que se aprueben leyes, pero al final es poca la visibilidad que se le da a los grupos de la diversidad sexual. Sin duda, el panel sobre medios de comunicación nos daría y el tema en general para muchos programas, a ver si podemos dedicarle un espacio para abordar con mayor profundidad
cuál es la cobertura que se da a los temas de la diversidad, y no solo eso, sino como periodistas y activistas, ¿no? ¿Qué papel podemos cumplir? Para cerrar este panel de salud del que nos ha hecho tan buen resumen Connie, vamos a pasar a la entrevista que hemos tenido con Herbert Hernández. Él es uno de los directivos de la organización Landa. Escuchémosle. Estamos ahora con Herbert Hernández. Él es miembro de la dirección de la organización Landa. Participa en el panel que va a realizarse ahora por la tarde dentro de Derecho a la Salud Integral, respuesta desde y para las comunidades LGB, TTI. Muchas gracias por acompañarnos en Hoy con la ONU. ¿Nos puedes contextualizar qué significa el acceso y atención integral a los grupos? ¿Qué abarca ese acceso integral a la salud? Sí, hola, gracias por esta oportunidad nuevamente. Cuando hablamos de acceso, realmente tendríamos que preguntar primero si hay servicio, para preguntar si hay acceso. En segundo, cuando hablamos de atención integral, pues no solamente tiene que ver con la situación de la atención ya de las enfermedades, sino que también en la prevención de las enfermedades. O sea, entonces, desde ahí veamos la situación de la integralidad de la salud. Ahora, cuando hablamos de servicios, pues ya estamos hablando de procesos para la atención en el cuidado de la salud de aquellas personas que están afrontando algún tipo de cuadro por enfermedad. Sin embargo, también recordemos que el Ministerio debe de asumir la responsabilidad en la prevención como un aspecto también del cuidado integral de la salud de las personas. Ahora, cuando hablamos de salud integral para poblaciones de diversidad sexual, si no tenemos ese enfoque para la comunidad general, para aquellas personas que no pertenecen a diversidad sexual, y que aún así es complejo poder definirlo y poder establecer cómo presta ese servicio el Ministerio de Salud, no podemos pensar realmente que haya un servicio de atención integral para poblaciones de diversidad sexual. Por tanto, ¿acceso a qué? Por tanto, ¿cuáles son esos obstáculos que os encontráis? Desde el acceso inicial, la falta de atenciones específicas para la población, ¿cuáles serían esos obstáculos principales? Mira, en Guatemala hay normativa. Existe un plan estratégico que define poblaciones y acciones a realizar con poblaciones de diversidad sexual. Sin embargo, ese plan estratégico queda solamente en la letra muerta, porque desde las responsabilidades del Ministerio, donde han asumido el rol de la acción, de la implementación de ese plan estratégico. ¿Dónde está? ¿Qué hay? Ok. Ese es uno de los primeros retos, que aunque está normatizada la atención dentro del único documento como plan estratégico, aún así no se implementa nada. Hay algunas cuestiones, pero que solamente quedan en cuestiones muy, muy superfluas y que no abarcan realmente el contexto en cuanto para el acceso a la salud integral de las poblaciones. Y por tanto, ¿cuáles serían esos pasos, esfuerzos, compromisos que el Estado debería garantizar desde esa oferta de servicios como derecho a la salud? ¿Cuáles serían esas obligaciones que le corresponden? Sí. Guatemala cuenta con 4 clínicas, primero creadas por un proyecto que no es asumido por el mismo ministerio, sino que es un proyecto de cooperación internacional por el Fondo Global. Se realizaron 4 clínicas, de las cuales tampoco se le dio cabalidad en su construcción y mucho menos en su equipamiento, por parte como responsabilidad para la sostenibilidad desde el ministerio. Entonces ahí traigo ahora otro reto para la atención. Definitivamente hace falta que el ministerio asuma la responsabilidad constitucional para la atención y el cuidado de la salud de las personas, y particularmente en un contexto de una epidemia concentrada para poblaciones de diversidad sexual, particularmente con hombres homosexuales y mujeres trans. Y a partir de ello el Ministerio tiene que asumir la responsabilidad del cuidado en la salud, partiendo también de la reducción del estigma, de la discriminación y de la homofobia en la prestación de servicios. ¿Por qué se da esa discriminación y el estigma del personal sanitario sobre la población de la diversidad? Justamente surge a partir desde el desconocimiento de la sexualidad, desde el prejuicio a partir de las expresiones de la sexualidad y por supuesto que hay una cultura nacional
muy enraizada en función de discriminación. En Guatemala se discrimina por todo, y no digamos que se discrimine también por razones de orientación sexual e identidad de género. Hemos llegado al final de nuestro programa. Nos habría encantado poder seguir abordando muchos de los temas que se han tratado. Muy interesante el tema de juventud, el tema de religiones, fundamental, importante para entender esas justificaciones, ¿no?, que a veces están detrás de la homofobia y transfobia. Pero nos ha dado el programa para hasta aquí. Muchísimas gracias, Conie, por estar en el programa. Mucho gusto, y ya saben que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico hoyconlaonu@yahoo.com y visitar nuestro sitio web www.onu.org.gt. Que tengan todos feliz noche. Muchas gracias. Hoy con la ONU. El programa donde te enteras de las acciones por el desarrollo humano en TGW 107.3.